Viaspook presenta Aprende con Viaspook. Curso Topografía. Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a resolver el examen final de topografía del primer semestre del año 2022. Tenemos lo siguiente. En la pregunta número uno dice, en la tabla se muestran los datos de campo de una poligonal cerrada de 6 vértices. Estación uno, estación 2, estación 3, estación 4, 5 y 6, dispuestos en sentido antihorario. Bueno, tenemos la siguiente tabla que podemos ver que indican las estaciones del punto visto, el ángulo interno y la distancia horizontal en medio. Ahora, se sabe que las estaciones uno y 2 son puntos de control con coordenadas 1000 y 5500 y de la estación 2 1140 y 5435. En el primer punto nos piden, considerando que el equipo tiene una precisión de 10 segundos, hallar el error angular, el error lineal y verificar si cumplen con las tolerancias. Entonces, a ver, lo primero que tenemos que identificar es que nos dan de dato las coordenadas de la estación uno y 2. ¿Para qué sirve esto? Esto de acá es útil ya que podemos averiguar el azimut inicial. Como así, primero ubicamos los puntos de la estación uno y 2, como podemos ver en la imagen, y hallamos el ángulo que se forma respecto al horizontal. Luego, más los 90 grados que forman el norte geográfico con el este, tenemos un azimut de 114 grados 54 minutos 0 segundos. Ese viene a ser nuestro azimut inicial. Luego, para el cálculo de la tolerancia angular, como pasos para hallar el error angular, tenemos, vemos que la tolerancia angular cumple la fórmula de A raíz de N, donde A viene a ser la aproximación del equipo, el enunciado dice 10 segundos, y N el número de vértices. Entonces tenemos que la tolerancia angular es 10 raíz de 6. Esto nos da 24,49. Ahora, para el cálculo del error de cierre angular, tenemos la siguiente fórmula, donde el error de cierre angular viene definido por la sumatoria de los ángulos internos observados menos 180 por n menos 2, siendo n el número de vértices o lados de la poligonal. Entonces, si tenemos los ángulos internos observados, como nos indicó el enunciado, y sumamos estos, vemos que la sumatoria de los ángulos internos da 719 grados, 57 minutos y 48 segundos. Si a este le restamos los 180 por 6 menos 2, nos da un error angular de menos 0 grados, 0 minutos y 12 segundos. Ahora sí, pasamos a verificar la primera tolerancia. La primera tolerancia nos indica que si el error angular es en valor absoluto menor a la tolerancia angular, cumple con la tolerancia y se puede verificar y se puede proceder a la corrección angular. Sin embargo, si este es mayor que la tolerancia angular, se debería verificar de nuevo los cálculos y medir nuevamente. Como en este es el caso en el que el valor absoluto del error angular es menor que la tolerancia angular, se puede proseguir a calcular la corrección angular. La corrección angular viene dada por la fórmula de menos el error angular sobre el número de lados. Calculándolo, obtenemos que la corrección angular da 2 segundos como respuesta. Ahora, estos 2 segundos se reparten de manera igual en todas las estaciones que se establecen, ¿no? Tenemos la estación 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1. Tenemos, entonces, luego de hallar esa corrección, se lo sumamos al ángulo interno observado y obtenemos un ángulo interno corregido. Una vez calculado el ángulo interno corregido, pasamos a calcular los azimuts correspondientes para cada estación, usando la fórmula que está en el cuadro naranja y el azimut inicial. ¿Cómo podemos empezar a hallar el primer azimut para la estación 2, 3? Tenemos que el azimut es igual al azimut anterior, que es el azimut hallado inicialmente de 114 grados 54 minutos 0 segundos, más el ángulo interno corregido. En este caso sería 100 grados 35 minutos 32 segundos. Ahora, si la suma de estos es mayor a 180 grados, se le debe sumar al azimut, no, perdón, si la suma es mayor a 180, se le debe restar al azimut 180. Si la suma es menor a 180, se le debe sumar 180.
Como la suma es mayor a 180, a la azimut le restamos 180 y obtenemos que la azimut de la estación 2-3 es 35 grados, 29 minutos, 42 segundos. Una vez hecho este cálculo y dado que se tratan de cálculos repetitivos y fórmulas iguales, pasamos a tabular los resultados encontrados para los demás azimut, como se indica en la tabla derecha. A continuación, calcularemos las coordenadas de la estación E2 y de paso vamos a verificar si coinciden con las coordenadas brindadas por el problema. Luego, al tratarse de cálculos repetitivos, se recomienda colocar los resultados parciales y finales en una tabla. Entonces, primero, calculamos las proyecciones este y norte de la estación usando la siguiente fórmula. Para la proyección norte tenemos distancia por coseno del azimut, que hemos hallado previamente. Y la proyección este, distancia por el seno del azimut hallado previamente. Para la estación 2 tenemos que la proyección este es 154.353, que es la distancia horizontal, por el seno del azimut hallado, 114 grados, 54 minutos 0 segundos. Esto nos da una proyección de 140.005 metros. Del mismo modo, para la proyección norte, hallamos que es de menos 64.988 metros. En segundo paso, vamos a calcular el error de cierre lineal usando las fórmulas de error en el este, que es la sumatoria de las proyecciones en el este, error en el norte, que es la sumatoria de las proyecciones en el norte, y el error de cierre lineal que nos piden viene a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados del error este más error norte. Entonces, una vez halladas las proyecciones este y norte con la fórmula señalada en el slide anterior, calculamos el error del este sumando todas las proyecciones del este. Este nos da un valor de menos 0.034. Del mismo modo, hacemos para el error de norte, dándonos un resultado de menos 0.098. Por lo tanto, el error lineal viene a ser 0.104. En la tabla de la derecha podemos corroborar o podemos ver que la suma es menos 0.034 y menos 0.098 respectivamente para las proyecciones este y norte de forma tabular. Asimismo, calculamos la proyección lineal de la poligonal usando la fórmula. La precisión usando 1 sobre el perímetro sobre el error lineal, donde tenemos que el perímetro viene a ser la suma de las distancias horizontales, que es 1055.520 metros, y el error lineal hallado en el slide anterior es 0.104. Entonces tenemos que la precisión es igual a 1 en 10.140. Podemos observar que esta precisión es mejor que la 1 en 5.000 establecida en normas. Por lo tanto, cumple con la tolerancia y se puede seguir con el cálculo. Esa es otra tolerancia que nos pide. En el punto B nos piden calcular las coordenadas de los siguientes vértices, pero para eso vamos a seguir hallando las coordenadas de la estación 2. Como tercer paso tenemos calcular la compensación del error de cierre lineal por el método de la brújula. ¿Cómo así? El método de la brújula nos indica que tenemos que hallar las compensaciones tanto para el norte como para el este, y eso viene dado por la fórmula. Para el norte, como el negativo del error del norte por el lado sobre el perímetro. Y para el este, el negativo del error del este, que era la suma de las proyecciones, por el lado sobre el perímetro. Entonces tenemos la compensación del este, viene a ser el negativo del error norte, que es menos 0.034, perdón, para el este, por la distancia 154.353 sobre el perímetro 1055.520. Esto nos da un resultado de 0.005. Y para la compensación de norte, el negativo del error norte, que es menos 0.098 por la distancia 154.353 sobre el perímetro. Y esto nos da 0.014. Ahora, a lo largo de toda la explicación, he estado dejando pequeñas observaciones en rectángulos plomos, y en este caso tenemos la siguiente observación que nos puede ayudar si es que el proceso que estamos realizando va encaminado de buena forma, ¿no? Entonces, una estrategia para ver si está bien o no es que los resultados de las correcciones del este y del norte tienen que ser las opuestas a las halladas por la suma de las proyecciones.
¿Cómo así? Si en el error este, que es las proyecciones del este, me salió menos 0.034, la corrección del este obligatoriamente me tiene que salir el negativo del, del error este, que sería 0.034. Lo mismo para el norte. Las proyecciones norte me da el error norte de menos 0.098 y obligatoriamente la corrección en norte me tiene que dar 0.098. En cuarto lugar, tenemos que calcular las proyecciones corregidas. ¿Cómo así? La proyección este corregida se halla sumando la proyección este más la compensación este. Y la proyección norte se halla proyección norte más compensación norte. Para la proyección este corregida tenemos la proyección este, que hallamos 140.005 más la corrección este, 0.00. Esto nos da una proyección este corregida de 140.010. Y para la proyección norte corregida tenemos menos 64.998 más la corrección norte 0.014. Esto nos da menos 64.974 metros. Otra forma de ver si es que seguimos haciendo las cosas bien es que la suma de las proyecciones corregidas, tanto para este como para norte, tienen que dar cero en ambos casos. Finalmente, calculamos las coordenadas de la estación 2 sumando las coordenadas de la estación anterior, estación 1, más las proyecciones corregidas. Y así sucesivamente para todas las estaciones. Entonces, la estación 2, coordenada este, sería la coordenada este de la estación 1, 1000 más la proyección corregida, 140.010. Esto nos da 1140.010 metros. Y para el norte sería la proyección norte de la estación 1, 5500, más la proyección corregida del norte, menos 64.974, nos da 5435, 0.26 metros. Ahora, si lo redondeamos a cero decimales, verificamos que las coordenadas halladas para la estación 2 son las mismas que las que nos brinda el problema. Y así es el cálculo repetido. Para la estación 3 usamos las coordenadas de la estación 2. Para la estación 4, coordenadas de la estación 3. Para la 5, la 4. Y para la 6, la estación 5. De esa forma podemos hallar las coordenadas para las estaciones, y para que se vea de una forma ordenada, como les gustan los profesores, es recomendable tabularlas, ¿no? E indicar, ¿no? De que se está redondeando a cero si es que las coordenadas iniciales son cero decimales, o no, si es caso contrario. En el punto C nos piden dibujar de manera proporcionada y maximizar en una hoja A4 un croquis de la poligonal. Además, debe indicar los valores de las coordenadas en el croquis. Entonces, en el lado derecho tenemos las medidas de una hoja A4. Tenemos que el lado mayor es 0.297 metros y el menor lado 0.210. Ahora, primero debemos determinar la escala, ¿no? ¿Cómo determinamos la escala? Hallamos el E mínimo y el E máximo para las coordenadas este y el norte mínimo y el norte máximo, ¿no? Ahora hallamos las variaciones del este y norte y obtenemos que la variación este es 361 metros y la variación norte es 333 metros, ¿no? Ahora, tenemos, en segundo lugar, dividiremos el mayor delta entre la mayor dimensión de la hoja y el menor delta entre la menor dimensión de la hoja A4 para maximizar así las distancias. Entonces, en una escala 1 tenemos el mayor delta 361 entre la mayor dimensión 0.97. Eso nos da 1215.488. Ahora, si lo ponemos en forma de escala sería 1, 2 puntos, 1215.488. De la misma forma, para el menor delta entre la menor dimensión, obtenemos la escala de 1, 2 puntos, 1585.714. Ahora, como tenemos dos escalas, escogemos la de mayor producción y la modificamos a un múltiplo de 10 de las escalas del escalímetro. Entonces, viendo que la 1 en 5585 es la de mayor producción, la acercamos a la escala 1 en 2000. Sería 1 en 20, 2000 múltiplo de 10. Normal. Ahora tenemos las distancias entre estación 1, estación 2, estación 2, estación 3, 3, 4, 5, 6, 6, 1. Como hallamos las distancias máximas, hacemos la distancia que queremos sobre
la distancia que tenemos inicialmente igual a 1 entre 5000 por 100. Bueno, como teníamos la determinación de las escalas y de las respectivas distancias, vemos que, ¿no? Se halló por una regla de tres, la distancia uno de 700, bueno, 7.718 centímetros y una distancia 2 de 6.419 centímetros, ¿no? De la manera similar, las siguientes este, distancias horizontales entre estaciones se calcularon los resultados hallados y tabulados en la parte derecha, ¿no? Como podemos ver, tenemos la distancia entre la estación 3 y 4 de 700, bueno, 7.815, 4 y 5, 10.294, 5 y 6, 10.070 y 6 y 1, 10.460, ¿no? Luego, pasando a graficarlo de la manera más eh, extendida dentro de una hoja 4 o más o menos de lo que traté de hacerlo, ¿no? Ya ustedes mejor en una hoja 4 con ayuda de sus reglas, escuadras, escalímetros, puedan graficarlo, pero esta es una forma aproximada de cómo debería quedar, ¿no? La poligonal de estación uno 2 3 4 5 6 de manera antihoraria con sus respectivas coordenadas y ya pues eso ha sido todo, muchachos. Espero que les haya gustado este, la solución de la primera pregunta del final de topografía y no se olviden de seguirnos en nuestras redes, como pueden ver en la parte inferior, como es Facebook, LinkedIn, Instagram, como VSPUB y blog.pub.edu.p/blog/VS. Ahora, para el cálculo de las distancias eh, máximas que podemos dibujar en una hoja 4 como nos piden, con la ayuda de la escala elegida anteriormente, calculamos, ¿no? Las distancias entre la estación uno estación 2 2 3 3 4 haciendo una regla de 3, ¿no? Y al final multiplicando por 100, ¿no? Para que haya sus distancias en centímetros. Tenemos para la estación uno y 2 distancia que queremos sobre la distancia que tenemos, 154.353, igual a 1 en 2000, la escala elegida por 100, obteniendo que la distancia uno es 7.718 centímetros. Para la estación 2 3 tenemos distancia que queremos sobre distancia preliminar 128.378 igual a la escala que teníamos por 100, ¿no? Obteniendo una distancia 2 de 6.1419 centímetros. Dado que es un proceso repetitivo, ¿no? Como a lo largo de toda la solución del examen, hacemos lo de siempre, ¿no? Tabular los resultados de manera ordenada y clara para que los profesores así se les facilite revisar y, bueno, también tengan consideración, ¿no? Al revisar. Por ahí que son buenos, ¿no? Sobre todo campos. Luego, este es un bosquejo, ¿no? Aproximado de lo que deberían obtener en hoja, ¿no? Una hoja 4, ¿no? Ustedes a lo mejor les sale más preciso, ya que cuentan con sus escalas, la comodidad de sus escalas, escalímetros, compás, ahí, ¿no? Quizás para aplicar los métodos de dibujo, ¿no? Y hacerlo bonito, todo chino, ¿no? Como le gusta a los profesores. Bueno, deberían aparte indicar, ¿no? Que los puntos con sus coordenadas, 1 2 3 4 5 6 en sentido antihorario, como podemos ver, ¿no? Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video de la opción del examen final de topografía pregunta número uno. Y no se olviden de seguirnos en nuestras páginas de Facebook, LinkedIn y Instagram, como VSPUB y también en blog.pub.edu.p/blog/VSPUB/. Eso es todo, muchas gracias. Nos vemos en una siguiente oportunidad.